Shalom, queridos hermanos, la paz del Eterno nuevamente, el Señor les bendiga muy ricamente. Estamos disfrutando de esta hermosa mañana, entonces, no sé qué viene pasando últimamente. Ayer estuvimos también a la noche en un lugar, parece que la gente ya no tiene mucho deseo de congregarse. Estamos viviendo los últimos tiempos, como decíamos ayer con mi esposa, particularmente en estos 37 años que tengo en el camino del Señor, vivo congregándome, gracias al Señor. No solamente porque me corresponde dar la palabra, sino que es una bendición estar en la casa del Señor. Pueden ver en el perfil, ayer hemos predicado algo bastante muy interesante, ¿verdad? El Salmo 92, plantados en la casa de Yahweh, donde vamos a florecer. ¿Ven? Yo sé que por ahí no se puede estar absolutamente todos los días de la semana, pero es importante semanalmente poder congregarse lo más a menudo, porque a través de la palabra del Señor somos vivificados, somos sanados, somos restaurados. Hoy tenemos nuevamente un tema de bastante exhortación, lo hemos titulado La soberbia te lleva al mundo de la muerte o al mundo de los muertos. Entonces, mi hermano, hemos hablado muchas veces, hemos entendido que el primer pecado o el portal o la puerta que abrió el pecado a todos los demás es obviamente la soberbia. El apóstol Juan, no lo busque todavía, en una de sus cartas nos explica que el diablo peca desde el principio. Entonces tenemos que entender cuál fue el pecado del principio. Obviamente fue la soberbia, la altivez, la arrogancia. Ezequiel 28, no lo busque tampoco en esta hora, es Isaías 14, que hablan del querubín, dice que él pretendió subir al trono del Señor, se enalteció su corazón, en vez de ser un querubín servidor del Eterno, él quiso usurpar el trono del Señor y ha infectado a la raza humana con este veneno, con esta contaminación que es la soberbia. Vemos la soberbia a cada paso que damos. Hoy en día vemos la soberbia en el trabajo, la soberbia en la política, la soberbia en los profesionales, y por qué no decirlo también, lastimosamente, la soberbia dentro de la casa del Señor, la soberbia en el corazón de muchos pastores, la soberbia en el corazón de muchos hermanos. Esa soberbia, vuelvo a repetir, la serpiente se la transfirió a Adán y Eva. Ellos pretendieron también ser como Dios. Vemos la soberbia también en los días de Noé, con el diluvio, una gran multitud de personas caen bajo el juicio del Señor. La soberbia en el campamento de Israel, ahí vemos los hijos de Aarón, ahí vemos los hijos de Elí, ahí vemos la vida de Acán, ahí vemos la vida de Coré, inclusive David y Salomón tuvieron momentos también de cierta soberbia, y bendito sea el nombre del Eterno que pudieron regresar. Yo quiero comenzar, hermano, con Isaías capítulo 14, versículo 11. El capítulo de la Reina Valera está hablando del juicio que viene sobre los reyes de Babilonia, y en especial manera sobre un rey que ya vamos a estar viendo. Es más conocida la historia del rey Nabucodonosor, que él cayó en soberbia, lo sabemos bien, ¿no? El juicio de Dios cayó sobre su vida, 7 tiempos, estuvo arrastrándose prácticamente como una bestia, pero él se arrepintió. Pero hubo un rey de Babilonia que no se arrepintió y que, según estudiamos la historia, fue el nieto de Nabucodonosor. Si bien en la escritura aparece la palabra hijo, pero la palabra hijo muchas veces aparece también en relación con la descendencia, porque el hijo de Nabucodonosor fue Nebonis, y el hijo de Nebonis fue obviamente Belsasar, el que tomó los vasos del templo juntamente con las concubinas y las prostitutas, y ahí apareció la mano del Señor escribiendo en la pared el juicio que se avecinaba esa misma noche sobre el rey Belsasar. ¿De qué queremos hablar hoy en esta mañana? Dios va a juzgar a la soberbia. Los soberbios no van al reino de los cielos, los soberbios van al mundo de los muertos, los soberbios van a descender al Sheol, al
al lago que arde con azufre y fuego, que es la muerte segunda. Isaías 14:11, descendió al Sheol tu soberbia. Tenemos que traducir la palabra Sheol. Sheol significa el lugar de los muertos, el mundo de los muertos. ¿Qué significa muerte en hebreo? Estar separado del eterno, de Dios, por toda la eternidad, en un lugar de tormento. No es que tu alma se va a fumar o va a desaparecer por el resto de la eternidad. No, tu alma tiene conciencia en un lugar de condenación, de tormento, donde la Escritura explica que está el lloro y el crujir de dientes, el sonido de tus arpas, gusanos serán tu cama y gusanos te cubrirán. Yo pregunto a la amada audiencia, saludamos también a la amada audiencia, Señor les bendiga, ¿a dónde quieren terminar, hermanos? ¿Dónde quieren pasar la eternidad? Porque la vida acá en la tierra es transitoria, es pasajera. En un momento tenemos que partir, en un momento vendrá el Señor para hacer juicio sobre los impíos y salvar a los que se hayan humillado y arrepentido genuinamente. Descendió al Sheol tu soberbia. Vamos a Daniel 5 para entender esto de una manera resumida, porque el capítulo 5 es muy extenso. Y mi gran hermano, que el Señor nos ayude, y Él quiere ayudarnos. Él quiere limpiarnos de la soberbia. No podemos servir al Señor con soberbia. Más adelante vamos a recordar, pero me adelanto un poquitito para ir citando ya este texto bíblico que está en Santiago, que lo conocemos creo que todos muy bien. Dios resiste a los soberbios. Dios rechaza, Dios repudia, se separa de los soberbios. Por eso la Escritura dice que el Eterno le dijo al querubín: fuera de mi monte santo. Le dijo a Adán y Eva: fuera de este jardín. Así como también le dijo al pueblo de Israel: ustedes se van de esta tierra prometida. Si bien es verdad que yo los introduje, pero si ustedes continúan en la soberbia, no pueden permanecer en este lugar. Entonces, mi hermano, Daniel capítulo 5, versículo 1, el rey Belsasar no llegó a ser rey según la historia, pero a toda la dinastía de los reyes se lo consideraba reyes también. Obviamente, aunque era hijo de Neboris y nieto de Nabucodonosor, él tenía su buena autoridad dentro del imperio de Babilonia. Hizo un gran banquete a 1000 de sus príncipes y en presencia de los 1000 bebía vino. La reina Valera es muy floja a la hora. En realidad estaba no solamente bebiendo vino, sino que estaba alcoholizado, estaba borracho. Belsasar, con el gusto del vino, mandó que trajesen los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor, su padre, en realidad no era su padre, sino que era su abuelo, había traído del templo de Jerusalén, para que bebiesen en ellos el rey y sus grandes, sus mujeres y sus concubinas. Estamos viendo entonces, mi querido hermano, cómo este rey estaba en una condición de adulterio, en una condición de promiscuidad sexual, lastimosamente. Versículo 3, entonces fueron traídos los vasos de oro que habían traído del templo de la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y bebieron en ellos el rey, sus príncipes, sus mujeres y sus concubinas. Ahí estamos viendo el pecado del rey de Babilonia. Estamos viendo el pecado de la inmoralidad, no solamente que tenía varias mujeres, sino concubinas. Sabemos por la historia que todo esto era una orgía, era un antro de prostitución, lastimosamente, pero lo más lamentable es que se estaban usando los vasos sagrados del templo. ¿Qué comparación podemos hacer hoy en día con nuestras propias vidas, mi querido hermano? ¿Cuántas veces estamos sirviendo en la casa del Señor? ¿O estamos tocando los elementos sagrados de la casa del Señor en una condición de inmoralidad, en una condición de soberbia? Falta el temor al Señor. La Biblia dice: el principio de la sabiduría es el temor a Yahweh, el gran yo soy. Sigue diciendo Daniel 5:4, bebieron vino y alabaron a los dioses de oro y de plata, de bronce, de hierro, de madera y de piedra. Se van sumando los diferentes pecados. Sabemos que Dios aborrece la idolatría, Dios aborrece el paganismo. Y Belsasar sigue adelante, y todas las personas que están en este banquete, y se van a llevar la gran sorpresa, porque ellos no se esperaban
una mano sobrenaturalmente de parte de Dios escribiera algo en la pared. ¿Y qué fue lo que se escribió en esa pared? Que el reino había sido contado, que había sido puesto en balanza y que se acercaba el juicio de Dios, porque Dios siempre hará juicio sobre el pecado. Y si usted no quiere caer en la condenación, si usted no quiere caer bajo el juicio del Señor, es necesario que recibamos el mensaje del Evangelio y nos arrepintamos en esta hora. La Biblia dice: hoy es el día de la salvación. En 2 minutos más no sabemos lo que puede pasar. Y cuando Daniel me explica lo que está escrito en la pared, ya lo vamos a leer más adelante, la Biblia dice: esa misma noche vino el imperio de Media y de Persia, que derribó al imperio de Babilonia. Fue esa misma noche. Vino la sentencia y vino el juicio. El tiempo se había terminado. Como la Biblia dice, la venida del Hijo del Hombre será como los días de Noé. Una vez que la puerta se cierre, ya no habrá, lamentablemente, otra oportunidad. Sigue diciendo el verso 5: en aquella misma hora aparecieron los dedos de una mano de hombre que escribía delante del candelero sobre lo encarado de la pared del palacio real, y el rey veía la mano que escribía. Entonces el rey palideció y sus pensamientos lo turbaron, porque él no podía entender lo que estaba sucediendo. Voy a resumir. Los siguientes versículos hablan de que él llama a los adivinos, a los brujos, a los astrólogos. Nadie puede entender, nadie puede discernir lo que está escrito en esa pared, hasta que se acuerda nuevamente del profeta Daniel, que había revelado tantos misterios en la época del rey Nabucodonosor. Y entonces Daniel sí puede interpretar, pero antes de interpretar, o mientras va interpretando lo que está escrito en la pared, vamos al versículo 20 para resumir. Le recuerda al nieto de Nabucodonosor lo que había sucedido con su abuelo, que él había sido soberbio y que Dios lo había castigado y que Dios lo había disciplinado y que él se había arrepentido y que Dios lo había perdonado y que el Señor lo había levantado. Y le dice a Belsasar: tú tendrías que haber tenido memoria para no llegar a esta situación. Y la Biblia, hermano, quiere refrescar nuestra memoria para que ninguno de ustedes caiga en semejante condenación. Creo que tenemos muchísima información bíblica de lo que ha pasado en la historia para que nosotros no hagamos lo mismo, mi querido hermano. Tenemos que reflexionar, tenemos que volver al temor al Señor. Verso 20: mas cuando su corazón se ensoberbeció, está recordando a Belsasar la historia de su abuelo, y su espíritu se endureció en su orgullo, fue depuesto del trono de su reino y despojado de su gloria, sabemos que por 7 tiempos. Y fue echado de entre los hijos de los hombres, y su mente se hizo semejante a la de las bestias, etcétera, etcétera. Verso 22: y tú, su hijo Belsasar, no has humillado tu corazón. Sabiendo todo esto, mantenga abierto ahí la Biblia. El ser humano tiene esta inclinación a la arrogancia, a la altivez. Rápidamente nos olvidamos. Rápidamente, como el pueblo de Israel cuando Moisés bajó de la montaña, otra vez estaban en la idolatría, levantando el becerro de oro, cometiendo pecado de orgía también, etcétera, etcétera. No estamos hablando de cualquier pueblo, estamos hablando del pueblo del Señor. ¿Y cómo está el pueblo del Señor en esta mañana, querido hermano? Afuera es evidente que hay orgullo, porque no tienen al Señor, no quieren al Señor. Pero ¿cómo es que en la casa del Señor, con tantos años escuchando la palabra de Dios, tú continúas caminando en la arrogancia? ¿Sabe lo que es soberbia? No solamente tener una mirada de soberbia, no solamente tener actitudes de soberbia, que eso manifiestan que hay soberbia en nuestro corazón. El hecho, como le decía ayer y en esta mañana, que no tengas interés por venir a la casa de Dios, que no tengas interés de estudiar la palabra de Dios, que no tengas interés de poner por obra los mandamientos del Señor, todo eso está manifestando que tú te crees un Dios que en realidad no lo eres y has caído en el pecado de la soberbia. Quieres manejar tu vida como a ti se te da la gana, sin respetar los mandamientos del Señor, sin respetar las normas del Señor, sin someterse a Dios. Repito, Santiago dice: Dios resiste a los soberbios, la gracia de Él se derrama sobre aquellos que se humillan.
Qué importante es la gracia, pero la gracia no se le da a cualquier persona. La gracia viene sobre toda alma que se reconoce pecadora, que quiere arreglar las cuentas con el Señor. Por eso hemos estudiado el tabernáculo de reunión. La primera puerta te conduce al altar del holocausto. El altar del holocausto es el símbolo de aceptar a Jesucristo, a Yeshua, como único y suficiente Salvador. Allí nos humillamos para poder avanzar hacia el lugar santo, hacia el lugar santísimo. Siempre lo digo de esta manera, en esta expresión: ni soñando vaya a creer que una persona soberbia va a entrar al reino de Dios. Ni soñando vaya a creer que una persona soberbia puede entrar a la santa ciudad de Jerusalén o puede permanecer mucho tiempo en el ministerio sirviendo al Señor con ese tipo de contaminación. Dice el versículo 23, sino que contra el Señor del cielo te has ensoberbecido e hiciste traer delante de ti todos los vasos de su casa, y tú y tus grandes, tus mujeres, tus concubinas bebieron vino en ellos. Además de esto diste alabanza a dioses de plata, de oro, de bronce, de hierro, de madera, etcétera, etcétera. Entonces, mi hermano, estamos viendo cómo la soberbia te lleva al Sheol. Y no solamente al Sheol, te llevará al mismo infierno, del cual no podrá salir nunca más. Como dice un tratadito evangélico muy bien confeccionado, un minuto después de la muerte te quiero dar. Acá somos muy valientes, somos muy soberbios, somos idólatras, paganos, inmorales, hacemos lo que queremos, pero te quiero ver un minuto después de la muerte. Y un minuto después de la muerte, nada más y nada menos que en un lugar de tortura. ¿Quién fue soberbio, hermano? A mí me gusta compartir estas parábolas. El rico y el mendigo, ¿se acuerdan de la historia? El rico no fue capaz de ayudar a un mendigo. El Señor nos dejó esta historia y por algo es. El rico murió e inmediatamente abrió sus ojos en un lugar de tormento. Descendió al Sheol, al mundo de los muertos, en el plano espiritual donde van los desobedientes. El mendigo, más allá de lo que cualquiera de nosotros podamos pensar, se fue al paraíso. ¿Qué significa esto, hermano? ¿Quiénes somos nosotros para juzgar? Solamente el Señor conoce los corazones. No estoy en contra de los ricos, hay ricos humildes, hay pobres soberbios, etcétera, etcétera. Pero la Biblia nos enseña mucho de que a veces cuando la gente tiene poder económico y no tiene el dominio del Espíritu Santo, rápidamente cae en la soberbia. Y permítame decirlo, a mí no me tiembla la lengua para decir estas cosas. Este mensaje errado muchas veces del Evangelio de la prosperidad, predicado de una manera soberbia, carnal. Ahí vemos a nuestros hermanos, van a la iglesia más para mostrar su ropa, van a la iglesia más para mostrar su último 0 kilómetros. Estamos contentos, tienes la bendición de Dios, no hay problema con ello. El tema es que no vengas acá con un espíritu de soberbia. Y Yeshua dijo, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Y obviamente Belsasar no había aprendido eso. Mucha gente no ha aprendido del espíritu de Yeshua. El espíritu de Yeshua es un espíritu completamente de humildad. Daniel capítulo 5, verso 25, y la escritura que trazó es Mené, Mené, Tekel, Uparsim. Esta es la interpretación. Mené, contó tu Dios tu reino y le ha puesto fin. Y alguien puede decir, bueno, yo no quiero que Dios me ponga fin ahora. Tú no lo puedes decir. Todo está en las manos del Señor. Él es el que está juzgando. Él es el que pone en balanza. Los poderosos de la tierra nada son. Ni los reyes, ni los presidentes, ni hermanos los políticos, ni ninguno de nosotros. Es el Señor el que da la vida y el que la quita cuando Él así lo considera. Dice que el pesado ha sido en balanza y fuiste hallado completamente falto. Pérez, tu reino ha sido roto, quebrado y dado a los medos y a los persas. Entonces mandó Belsasar vestir a Daniel de púrpura, etcétera, etcétera. Verso 30, la misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos,
Darío de Media tomó el reino, le quedaban pocas horas de vida a Belsasar. Aleluya. Este mensaje, hermano, no es para los de afuera, para nosotros. Hay algunos que están diciendo, qué lástima que no vino el hermanito, pasar el material para quedar registrado. No, pero Pastor Chimele, ¿por qué nos habla así, verdad? Es el Señor el que está hablando en primer lugar. Tengo tantos años congregándome, usted no se da cuenta lo tan humilde que soy. A veces no me doy cuenta de que la gente sea tan humilde. Todavía hay que podar el árbol, ¿ven? Todavía hay que abonar la tierra. Creo que estamos entrando, sí, gracias a Dios. Pero verdaderamente tenemos por delante un trabajo muy grande, ayudar al pueblo del Señor por medio de la palabra a despojarse de la soberbia. Que yo soy el pastor más ungido que el otro pastor, que mira mi iglesia, que mira la otra iglesia, que mira el poder económico que hay acá y allá no hay tanto poder económico. Hermano, el Señor no evalúa de la misma manera. Evidentemente el mendigo era humilde, se tiene que haber humillado, no hay la menor duda de eso, porque para abrir sus ojos en la presencia del Señor tiene que haber sido medianamente humilde mientras estaba en la tierra. Gloria al Señor. Vamos a ver Salmo 94, cómo el Señor paga abundantemente a los soberbios, así como le pagó a Belsasar. Así como le pagó al rey Nabucodonosor, nada más que él, gracias a Dios, se arrepintió. También le pagó a David, también le pagó a Salomón, también le pagó a Roboam, también le pagó a Sansón. No es soberbio que escape de la mano del Señor, mi querido hermano, porque él no hace excepción de personas. Ananías y Zafira fueron cortados. La soberbia de Acán, que no obedeció al Señor. Salmo 94:1, Yahweh, Dios de las venganzas. Aleluya. Esto a los evangélicos parece que les sacude, pero tienen que aprenderlo, hermano. Dios de la venganza, repite por segunda vez. Hebreos dice, mía es la venganza, yo daré el pago, la recompensa. ¡Muéstrate! Aleluya. ¿Cuántos han orado así? El pueblo judío sabe orar de esta manera. Sálvanos, rescátanos. Dios de la venganza, muéstrate. Engrandécete, oh juez de la tierra, da el pago a los soberbios. Mantenga abierta la escritura. Hay un tiempo donde el Señor espera porque Él tiene misericordia. Pero hay otro tiempo donde no importa quién seas, no importa tu nombre, tu apellido, si eres blanco, negro, amarillo, paraguayo, argentino, brasileño, no importa. El Señor dará el pago. Él aborrece a los soberbios. Él no quiere una gota del espíritu de soberbia en el ministerio, no quiere una gota del espíritu de soberbia en su reino. Nada inmundo entrará en la santa ciudad de Jerusalén. Está muy claro. ¿Hasta cuándo los impíos? ¿Hasta cuándo, Señor, se gozarán los impíos? ¿Hasta cuándo pronunciarán, hablarán cosas duras y se vanagloriarán todos los que hacen iniquidad? El salmista está diciendo, Señor, ¿hasta cuánto tiempo más vas a permitir que los malvados, los perversos en su soberbia se enseñoreen de tu pueblo? A tu pueblo, Señor, quebrantan y a tu heredad afligen. ¿Sabe qué? El Señor sabe librar. El Señor sabe librar a su pueblo a su debido tiempo. Yo no sé ustedes, hermano. Yo fui librado de mucha gente soberbia. Amén. Gente a la cual amé, gente a la cual serví. Pero cuántas veces no nos damos cuenta, hermano. Estamos un poco consternados, pero por lo menos nosotros estamos viendo un poco las noticias de Argentina, este caso del niño Loan, que cada vez es más espantoso, ¿verdad? Hasta donde se sabe, mucha gente de la familia habiendo entregado a este niño que Dios quiera que se pueda encontrar. Y tú dices, no, los que están al lado mío son gente buena, ¿verdad? Mi esposo, mi esposa, mis hijos,
Mi padre, mi abuelo, mi tío, mi tía, el pastor, el copastor, el diácono, el director de alabanza que está en la batería. Pero ¿cuántas veces, hermanos, nos encontramos que están bajo esa influencia, están dominados por un espíritu de soberbia, por un espíritu lastimosamente de arrogancia? Dice acá, quebrantan a tu heredad, afligen a tu pueblo. Vamos a ir también al Salmo 31, 18, para que usted pueda ver diferentes capítulos que hablan de una manera similar de lo mismo, que Dios va a juzgar fuertemente a los que pretendan seguir en ese espíritu de altivez. Insisto con esto, hermano, si Dios no perdonó al querubín, si Dios no perdonó a la tercera parte de ángeles que pecaron, si Dios echó fuera al primer hombre y a la primera mujer, si Dios hizo juicio sobre la generación de los días de Noé, sobre el propio pueblo de Israel, sobre nosotros también. Para eso usted tendría que leer Romanos capítulo 11, donde dice que si Dios no perdonó a las damas naturales, a ti tampoco te perdonará. El apóstol Pablo está hablando a los gentiles en Roma y les está advirtiendo que no sigan el camino que siguió el pueblo de Israel, el camino de la desobediencia, de la rebelión o de la incredulidad, porque así como ellos fueron cortados o desgajados, la iglesia también hoy en día puede ser cortada, como así también si ellos se arrepienten, el Señor los puede volver a injertar. ¿Amén? ¿Cuántos quieren que muchos sean injertados? Díganle a esas personas que se arrepienten. Tenemos que decirle a esas personas que la única manera de volver a ser injertados es por medio de humillarnos genuinamente delante del Señor. El camino de la humillación y de la humildad nos va a volver a conectar para tener comunión con el Dios vivo. Salmo 31, 18, enmudezcan los labios mentirosos. Y los labios mentirosos generalmente son labios soberbios también, que hablan contra el justo cosas duras con soberbia y menosprecio. Este salmo habla de cómo el Señor va a proteger a los justos. Por ejemplo, en el versículo 20, en los secretos de tu presencia los esconderás de la conspiración del hombre, los pondrás en un tabernáculo. El tabernáculo es representación del refugio de Dios, de la presencia de Dios. Y el verso 23, amad a Yahweh todos vosotros, sus santos, a los fieles guarda el Señor, os protege el Señor, pero paga abundantemente al que procede con soberbia. No he visto en la Biblia a ningún soberbio que haya podido escapar de la disciplina del Señor. No escapó Sansón. Mire cómo terminó Judas Iscariote, perdiendo su lugar. Otro discípulo de la época tuvo que ser elegido para ocupar el lugar que había abandonado Judas Iscariote a causa de su soberbia. Algún día les voy a hablar más profundamente de eso, pero hermano, mire que la Escritura enseña que usted puede perder su lugar. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Sé fiel hasta la muerte y te daré la corona de la vida, dice la palabra del Señor. Vamos al libro de Malaquías, hermano, profeta menor, libro de Malaquías, capítulo 4, gloria al Señor. Y la soberbia muchas veces comienza de a poquito, si nos descuidamos, comienza a brotar, comienza a crecer. Como decimos nosotros en nuestro mundo, un poco en nuestra idiosincrasia en Argentina, te la vas creyendo. Te crees que sos un genio, te crees que sos el mejor, te crees que no hay nadie como vos. Y hermano, debemos ser humildes, separados del Señor, nada podemos hacer. Malaquías 4 habla del día del Señor. El día del Señor traerá salvación y condenación al mismo tiempo. Porque aquí viene el día ardiente como un horno, es una comparación, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopas, serán como la paja, se van a quemar completamente. No, Pastor Chiménez, no me diga esto, no es que yo se lo estoy diciendo, se lo está diciendo Malaquías. No podemos cambiar lo que dice la palabra, no hay alternativa. Si usted no abandona la soberbia, si no abandonamos la soberbia,
Como he titulado este mensaje, la soberbia te conduce, te lleva al Sheol, te desciende al Sheol, al mundo de los muertos espirituales, del cual no se podrá salir nunca más. Aquel día que vendrá los abrazará. Ha dicho Yahweh de los ejércitos, y no le dejará ni raíz ni rama, porque cuando Él venga en la segunda venida se termina con la soberbia. En su reino ya no habrá ninguna oportunidad para que crezca la soberbia nunca más. ¿Cuántos están de acuerdo con la palabra del Señor? ¿Cuántos entienden que Dios es un Dios de humildad? Decimos que tenemos a Jesucristo, que tenemos a Yeshua, pero somos soberbios, somos arrogantes. Mira, yo tengo, vos no tenés nada. Hermano, así no fue nuestro Señor. El Dios del cielo que vino a la tierra, que hizo milagros tremendos, que sanó a los paralíticos, que le dio vista a los ciegos, que abrió los oídos de los sordos, que resucitó a los muertos. Él caminó con una completa humildad por toda la tierra. Y veremos en Jerusalén, cuando Él venga, a un rey lleno de gloria, pero también lleno de una completa humildad, hermano. Y hoy nosotros, porque tenemos un poquitito más de dinero, o porque terminamos la universidad, o porque salimos con la foto, con el título de la universidad, ¿verdad? Pero siempre con un aire de arrogancia, nos creemos que somos más que la gente, más que Dios muchas veces. ¿Usted piensa que estoy exagerando? ¿Por qué Adán y Eva cayeron en la trampa? ¿Qué le dijo la serpiente? Serán como Dios. No me mienta, póngase la mano en el corazón antes de conocer a Yeshua. Consciente o inconscientemente, ¿cuántos querían ser como Dios? Es así, hermano. Ayer venía enseñando, en algún momento tenemos que tomarnos más tiempo. La gente busca el 666 por todos lados. Como Dios es el 666. Agarra una Biblia en hebreo, busque el abecedario, los valores numéricos y la expresión como Dios, que es que Elohim, en hebreo le va a dar 666. ¿Dónde está el 666? Dentro de los corazones. ¿Qué dijo Yeshua? De adentro del corazón salen las inmoralidades, sale el orgullo también, sale la altivez, etcétera, etcétera. Versículo 2: mas a vosotros los que temen mi nombre, nacerá el sol de justicia. Los profetas hablaban siempre con mucha simbología. Gloria al Señor. Querido, hoy tenemos un día medianamente soleado, hemos tenido tantos días, ¿qué dices? Tantos días manipulados lastimosamente por la ciencia, según sabemos hasta este momento. Qué lindo, hermano, el sol que trae esa vitamina D, ese sol que produce o permite la fotosíntesis para que puedan crecer las plantas, para que podamos sembrar y cosechar. Acá se habla de algo importante, la justicia de Dios. La novia se ha vestido de lino fino, que son las acciones justas de los santos, para que podamos casarnos con Yeshua y para que podamos pasar toda la eternidad con el Señor. Los que temen mi nombre, hay una diferencia entre el soberbio y el justo. El soberbio no tiene temor de Dios. ¿Cuánta gente dentro de la casa del Señor ha perdido el temor a Dios? Ni les importa. ¿Cómo es posible que usted se pueda congregar tanto tiempo y siga adulterando, siga fornicando, siga robando, siga mintiendo, siga pisoteando, no respetando los 10 mandamientos, la Torá, la ley de Dios, los preceptos, las ordenanzas, el Evangelio? Hay gente que no le importa nada, y para colmo tienen el tupar en su arrogancia decirte: mirá que soy creyente, mirá que soy hijo de Dios, mirá que estoy caminando hacia el cielo. No, yo creo que esa persona agarró el camino equivocado, está caminando hacia el mismo infierno. Todavía está a tiempo, obviamente, por medio del arrepentimiento, de salir del camino de la oscuridad y entrar en el camino de la luz. Y Yeshua dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saltarán como becerros de la manada. La palabra ana está muy mal traducido acá. Si usted busca en la palabra canaf, que significa el extremo, está hablando de un extremo de una ropa. Sabemos
usaba el talit, el manto de oración. Entonces cuando Yeshua venga montado en un caballo blanco, vestido como sacerdote según el orden de Melquisedec y como rabino, obviamente es como que se mueve como unas alas, pero eso es el manto de oración, donde tocó la mujer, por ejemplo, que tenía flujo de sangre, en esos flecos del manto, ahora no lo voy a explicar, está codificado el nombre del Eterno y está codificado los 613 mandamientos. Entonces la mujer de flujo de sangre lo que tocó en realidad, esa simbología representa el tocar la palabra de Dios. Cuando tocamos la palabra de Dios recibimos sanidad física, pero hoy estamos hablando de otra cosa. Cuando tocamos la palabra de Dios nos vamos a sanar de la soberbia y vamos a recibir en esa sanidad el espíritu de humildad para servir al Señor. Verso 3, sigue hablando el profeta. El capítulo 4 habla del advenimiento del día de Yahweh, de Yeshua. Pisotearán, hollarán a los malos, los cuales serán ceniza bajo la planta de vuestros pies. Se van a quemar. Yahweh, fuego consumidor. Y no solamente se van a quemar con el resplandor del Señor, sino que van a pasar una eternidad en un lugar de juicio donde el fuego no se apaga, donde el gusano no muere, donde el dolor no termina, donde la Escritura, como hemos mencionado en la parábola, dice que el rico le dice: Abraham, ¿no podés mandarme a un secretario a que me traiga una gota de agua? No se puede. ¿Saben lo que dice la humanidad religiosa? Los gnósticos. ¡Ah, qué Dios malo! No, yo estoy leyendo acá, los que van a ser pisoteados son los malos. Dios no es malo, Dios es bueno, declara la palabra. Bueno es Dios, siempre fiel. De cuántas alabanzas se ha cantado de la bondad de Dios. Toda la Escritura habla de la bondad de Dios. La gente rápidamente en su soberbia cuestiona al Señor, cuestiona los mandamientos del Señor, cuestiona la forma del Señor, pero Yahweh Yeshua, Dios es el juez de toda la tierra y Él juzga con justicia, no como los jueces que están acá muchas veces abajo en la tierra. Pisotearán a los malos, los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies. En el día que yo actúe, ha dicho Yahweh de los ejércitos. Ese día está muy cerca, hermano. Tenemos que estar preparados. Tenemos que estar ya con las ropas limpias. Tenemos que tener las ropas preparadas para las bodas del Cordero. Dice el versículo 4. Hay que dar todo el contexto, hermano. Parece que esto está como desordenado, pero no. Hay una razón por la cual se está escribiendo así. Acordaos de la ley de Moisés mi siervo, la cual encargué. La palabra encargar en hebreo es la palabra tzavá, que significa ordené, encomendé, impuse, establecí. ¿Por qué está hablando el profeta esto, hermano? Porque los soberbios se rebelan contra la ley de Dios y contra el evangelio del Señor. ¿Qué es lo que dice el soberbio muchas veces dentro de la casa de Dios? ¿Por qué el pastor está hablando en contra del adulterio? Porque dentro de los 10 mandamientos, la ley de Dios que fue dada a Moisés dice: no adulterarás. El soberbio dice: yo voy a hacer con mi vida lo que quiera. Voy a engañar a mi esposo, voy a engañar a mi esposa, voy a fornicar, voy a robar, voy a mentir, voy a estafar, voy a predicar el evangelio que a mí me conviene. Esa gente es gente soberbia que será completamente hollada, quedará como ceniza en el infierno en el día que actúe nuestro Señor Jesucristo y Yeshua el Mesías. Entonces, hermano, ¿cuál es la terapia para salir de la soberbia? Mientras que tú no te acuerdes de la palabra de Dios, siempre serás un soberbio. Hay algunos que dirán: pastor Chimero, usted me ofende. Yo no te estoy ofendiendo, yo te estoy diciendo la verdad. Si te ofende la verdad, es cosa tuya. Tú no puedes, ni tú ni yo podemos vivir sin acordarnos de la palabra del Señor, porque si no vamos a hacer lo que nosotros queremos, hermano. El autor de Hebreos dice que la ley de Dios ahora está escrita en nuestra mente y en nuestro corazón, justamente porque la ley de Dios nos ayuda a poder caminar
bajo esa cobertura de humildad. La palabra de Dios es nuestro manual, es el libro de instrucciones de vida que nosotros necesitamos para poder agradar al Señor. Sigue diciendo el verso 5, y aquí yo les envío el profeta Elías antes que venga el día de Yahweh grande y terrible. El profeta Elías ya vino. Inclusive cuando habla Malaquía, el profeta Elías ya había venido. ¿De qué está hablando acá? ¿Qué nos quiere decir la Escritura? En un instante lo vamos a estar descubriendo. Está diciendo que antes de la primera venida del Señor iba a aparecer un profeta similar a Elías, que iba a tener la autoridad de Elías, que iba a tener la influencia del Espíritu Santo como estaba en la vida de Elías. ¿Cuál fue el trabajo de Elías? Él era un profeta que amonestaba a Israel, que le dijo: ¿hasta cuándo claudicarán entre dos pensamientos? Porque en los días de Elías el pueblo de Israel en su gran mayoría se había desviado. Estaban siguiendo a Baal, estaban siguiendo la idolatría, estaban siguiendo la inmoralidad. Dice el versículo 6, Él hará volver el corazón. ¿De quién está hablando acá? De Juan el Bautista. De los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. Mantenga abierta la Escritura. Hoy las familias, como en aquel tiempo, están totalmente rotas. Ahora, hermano, hay que leer con sumo cuidado cada detalle de la palabra. Usted puede llegar a leer esto y dice: bueno, listo, hecho está. Viene el profeta Elías, viene el Padre Bautista, hoy están los diferentes siervos del Señor que tienen esa unción que tenía Elías, entonces todo se va a arreglar. Permítame decirle que no es a veces tan así. Lo que está diciendo la Escritura es que con ese mensaje obviamente existe claramente la posibilidad de regresar, de arrepentirse, de volver, pero cuando nosotros analizamos los días de Elías, no todos quisieron volver al Dios de Israel. En los días de Juan el Bautista no todos quisieron regresar. Vino Yeshua mismo y dice que él fue rechazado, vino a los suyos y los suyos no lo recibieron. Por eso hay una coma que hay que respetar, y luego dice: no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Lo que te está diciendo la Escritura es que si tú rechazas el mensaje del Señor, rechazas el Evangelio, la ley de Dios, los apóstoles, los profetas, los pastores verdaderos de este tiempo, entonces no quedará más remedio que venga el juicio del Señor sobre los soberbios. Hermano, por decirlo de una manera para que me pueda comprender, se me paran los pelos de la cabeza que me quedan, gracias al Señor. Qué poco interés hay en Paraguay por la palabra del Señor. Habrá un domingo, un sábado, bueno, te puedo entender. Hay un compromiso demasiado importante. Estoy recorriendo muchos lugares, hermano. La gente está en otra. La gente está en otra. Y ni le vayas a decir que el sábado domingo hay seminario, mucho menos que viene el pastor Jiménez, porque salen corriendo. Aunque un día eso se va a dar cuenta. Vamos a proclamar victoria. Vamos a proclamar triunfo. Vamos a proclamar bendición del Señor. Hermano, te lo digo en serio, de lo más profundo de mi corazón. Yo no estoy jugando acá, hermano. No voy a pasar mi tiempo en Paraguay jugando, obviamente que no. Una hora, hoy voy a ser misericordioso, una hora de estudio de la palabra te molesta tanto. No podés soportar, algunos no soportan ni media hora, hermano. Ahora sí, lo que te van a soportar es saltar como un canguro en los conciertos, muchos conciertos que nada tienen que... Para eso sí, ¿verdad? Y no es que esté en contra de la buena música del Señor, pero hermano, ¿cuántos se están acordando de la ley de Dios? No, mira, el pastor anduvo por el Salmo, anduvo por Malaquías, anduvo por el libro de Éxodo, Levítico. Uy, qué terrible, qué tedioso, qué pesado. Así hablamos de las Escrituras de Dios. Cuando la palabra dice que toda palabra es buena para redarguir, para exhortar, para enseñarnos el camino de la justicia. Vamos a Lucas 1:16. Gloria al Señor. Hoy espero hermano, porque por lo menos vamos a ir hasta las 1:30. Acá está hablando de Juan el Bautista, y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor. Y eso sucedió con el mensaje de Juan, el bautizado en el Jordán. ¿Cuántos saben lo que significa Yardén en hebreo?
Lo he predicado en la última clase del martes, parte número 11 de la segunda venida de Yeshua y el arrebatamiento de su novia. Yardén es el río que corre rápidamente hacia abajo. ¿Por qué en el Jordán se bautizaban, se sumergían las almas? Porque era una señal, era una simbología de despojarse del viejo hombre, de despojarse de la vieja mujer soberbia, arrogante. Y Yardén, el río que rápidamente desciende hacia abajo. Hermano, nosotros deberíamos actuar de la siguiente manera: no esperar un año, no esperar 10 años. Cuando el Señor te habla, te tiras de cabeza en el río Jordán. Y por supuesto, como siempre decimos, que no sea un chapuzón en la palangana, ¿no? O en la pelopincho, sino que verdaderamente lo hagamos de todo corazón. Verso 17: e irá delante de él con espíritu y el poder de Elías. Ahí entendemos lo que dice Malaquías. Estaba hablando del futuro profeta que iba a preparar el camino antes de la primera venida de Yeshua para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Sobre todo las mujeres, que muchas veces ayudan a la novia. No, la novia tiene que estar impecable, bien dispuesta. El vestido no arrugado, el vestido no manchado, todo en su lugar. Tiene que resaltar la presencia de la novia. Y nosotros somos la novia del Cordero. Y tenemos que estar dispuestos, tenemos que estar preparados. Y para estar dispuestos y para estar preparados, primero hay que recibir el mensaje profético que viene a través de Elías, que viene a través de Juan el Bautista, gloria al Señor. Quiero que veamos también, hermano, Jeremías. No podemos terminar sin este capítulo. Jeremías 13:8, hermano. ¿Cuántos han leído la parábola que trajo el Señor por medio de Jeremías, el cinto podrido? Jeremías capítulo 13, verso 8. En los días de Jeremías, el pueblo de Israel también se había involucrado nuevamente en la soberbia, en la arrogancia. Y se utiliza esta comparación. Es muy lindo, hermano, los libros de los profetas, si bien es verdad que hay que entender la simbología, pero hay un mensaje tan imponente para nosotros. 13:8: vino a mí palabra de Yahweh diciendo: así ha dicho Yahweh, así ha de podrir la soberbia de Judá y la mucha soberbia de Jerusalén. ¿Dónde estaba la soberbia, hermano? No, por si alguno en este lugar o alguno que está escuchando dice: Pastor Chimele, capaz que alguna hora está en su razonamiento, está bajo esa influencia del enemigo. Pastor Chimele, usted se equivocó. ¿Por qué está hablando en esta manera este mensaje? Pero hermano, ¿dónde está la soberbia? La mucha soberbia está dentro del campamento, está dentro de los corazones. Así como estuvo con el querubín, así como estuvo con Adán y Eva, así como estuvo mi hermano con Salomón por algún cierto tiempo. Acá dice Jeremías 13:9: haré podrir la soberbia de Judá y la mucha soberbia de Jerusalén, porque ese cinto, el Señor había dicho a Jeremías que lo enterrara en la tierra. Obviamente, enterrado en la tierra, ese cinto se iba a comenzar a descomponer. Verso 10: este pueblo malo. ¿Cuál es el problema acá, hermano? Más que si tiene una fibra. La gente que no quiere escuchar la palabra de Dios es porque son soberbios. ¿Usted me está escuchando en esta mañana o no me está escuchando? ¿Me está escuchando? ¿Y está recibiendo lo que estoy hablando de parte de Dios? Porque si no lo recibe, es una persona soberbia. Y no lo digo con jactancia, porque sé muy bien lo que estoy predicando de parte del Señor, gracias a Dios. Si no recibimos lo que está escrito en Malaquías, en Jeremías, si no recibimos este mensaje, es porque somos soberbios. ¿Por qué dice que había mucha soberbia? ¿Y por qué dice que iba a venir el juicio a través de Babilonia y el templo iba a ser destruido? ¿Y por qué Yahweh dice a través de Jeremías que este pueblo que estaba en Jerusalén era un pueblo malo? Porque no querían oír las palabras del Señor. En Juan 6:60, no lo busque ahora, en adelante conocemos, vinieron sus discípulos de Yeshua y le dijeron: Maestro, dura es esta palabra. Se traduce de la siguiente manera: tu manera de hablar no nos agrada. No le están hablando ahí los filisteos, no le están hablando los caldeos, son los propios discípulos, el grupo de los 70. Inclusive Yeshua le dice al grupo de los 12: ¿quieren acaso irse ustedes también?
Y ahí viene la revelación de Pedro: ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabra de vida eterna. Hermanos, por lo menos para mí, pero creo que para ustedes también, no es muy difícil, en base al discernimiento de la palabra, saber quién es soberbio y quién no lo es. Claro que hay muchos soberbios que son muy astutos, ¿verdad? Yo conozco soberbios que te desprecian y ya dan un portazo y se van. Pero hay otra clase de soberbios que son más sutiles. Te están mirando, se congregan, son agentes de Satanás, quieren destruir la obra de Dios, quieren dividir la obra de Dios, quieren sacar al pastor para estar ellos en su lugar, te dicen sí, amén, te ponen una sonrisa, es maravillosa, Dios te bendiga, hermano Gustavo, pastor, Dios te bendiga, y te voy a actuar un poquito, me gusta actuar. Viste que no morís instantáneamente, entonces girás un poquito la vista así, ¡vos! Viste que el rey David escribe en los salmos: el íntimo, el que estaba al lado mío me traicionó como Judas Iscariote. Por eso, hermano, tenemos que tener discernimiento. Donde usted ve soberbia, no unca a ese tipo de personas, ni para copastor, ni para diácono, ni para guitarrista, ni para portero, ni para nada. Porque esa persona te van a traer problemas. Primeramente tiene que haber un proceso de limpieza, de purificación, de santificación. Voy a terminar con esto hasta el verso 11 y oramos. Que anda en las imaginaciones de su corazón. ¿Sabe que al pueblo cristianoide de hoy en día le encanta andar más bien en las imaginaciones de su corazón que andar conforme a la palabra de Dios? Es muy peligroso, hermano, que el Señor nos permita andar tras las imaginaciones de nuestro propio corazón, porque entonces vamos a hacer lo que nosotros querramos. Cualquier pensamiento que no esté sujeto al Señor, nosotros lo vamos a tomar, lo vamos a hacer, y vamos a pensar que la idolatría está bien, que la brujería está bien, que la adivinación está bien, que la fornicación está bien, y por supuesto que no, mi querido hermano, conforme a la ley del Señor. Por eso Dios dice que Él quiere poner su ley en las tablas de nuestra mente y de nuestro corazón para enseñarnos el camino de la justicia. Sigue diciendo entonces, hermano, y que va en pos de dioses ajenos para servirle y para mostrarse ante ellos, vendrá a ser como este cinto que para ninguna cosa es buena. O sea, la persona soberbia no edifica. La persona soberbia no es buena ante los ojos del Señor. Verso 11, porque como el cinto se junta, nosotros los varones usamos un cinto, las mujeres también. Ese cinto unifica el pantalón con tu cuerpo. Y acá está declarando en el verso 11 que cuál era la intención del Señor en primera instancia con ese cinturón. Así se juntará a mí toda la casa de Israel y toda la casa de Judá, dice Yahweh, para que me fuesen por pueblo y por fama, por alabanza, por honra, o sea, para glorificar al Señor. Pero tenemos que entender, mi querido hermano, esta mañana, que el pecado no glorifica a Dios. Que el pecado, la soberbia, no glorifica al Señor. Lo que glorifica al Señor es que nosotros caminemos en un estado de humildad conforme a la palabra del Señor, pero no escucharon. Entonces el profeta Jeremías está declarando el juicio que viene sobre Israel en aquellos días. Viene Babilonia, van a destruir el templo, van a llevar cautiva a mucha cantidad de personas. Quiero por último, hermano, Santiago 4:7, lo leemos rápido y por esto oramos. Le ponemos la puntada final. Santiago 4:7. En otro momento estaremos completando. Lo conocemos bien, lo hemos dicho al principio. Santiago 4:7. Dice: someteos pues a Dios. Someteos a Dios, a toda su palabra. Me miran, yo los miro. Estamos sometidos a Dios, hermano. Están sometidos a Dios allá del otro lado. Yo venía diciendo en un culto, hermano, de verdad que a mí me indigna un poco, cuánto más al Señor. Y no te hablo de los muy nuevitos porque tienen que pasar por un proceso, obviamente. Pero hay gente que tiene 3, 5, 7, 10, 15, 20, no nos vamos hasta los 30, 40 años. Y que viene a la casa de Dios que te dice: pastor, lo estoy intentando. Se levanta, se cae, se levanta, se cae, se levanta, se cae, corazón de doble ánimo. Pasaron 20 años, lo estoy intentando, algún día seré hijo de Dios, algún día voy a obedecer los mandamientos del Señor. Hermanos, se supone que si hemos recibido el Espíritu Santo ya tenemos la capacidad de poder seguir los mandamientos
mandamiento del Señor, de poder obedecer, someteos a Dios. Resistir al diablo, ¿cuántos quieren resistir al diablo? Porque el diablo va a aparecer, a ver. El diablo anda como loco urgente buscando a quien devorar. Si usted no está sometido a Dios en primer lugar, ¿cómo va a resistir al diablo en segundo lugar? Y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, ustedes los de doble ánimo, purifiquen los corazones. Afligidos, lamentad, llorad, vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Con esto vamos a estar orando, hermano. Tenemos que acercarnos a Dios, pero no con arrogancia. Porque si no, el Señor nos va a expulsar como expulsó al querubín, o a Adán y Eva. Tenemos que acercarnos con un corazón humilde, como dice el Salmo. Dios no rechazará jamás un corazón contrito y humillado delante de su presencia. Vamos a orar. Les invito a los que puedan a ponerse de pie. Padre bueno, te damos gracias. Gracias por tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús, una palabra que nos recuerda, Señor, en qué condición tú nos anhelas, tú nos quieres, Señor. Ayúdanos a permanecer en esa condición de humildad, Señor. En el nombre de Jesús, aprendiendo cada día a ser humildes, Señor, conforme a la revelación bíblica. En el nombre de Jesús hemos recibido, Señor, el Espíritu Santo, que también trae el espíritu de humildad, el carácter de humildad de nuestro Maestro. Señor, perdona toda soberbia que hemos practicado hasta el día de hoy. Perdona toda altivez. Perdona toda arrogancia, Señor. Hoy nos volvemos a ti, Señor. No queremos que escribas, Señor, en la pared de nuestro corazón, como se escribió en los días de Belsasar. Señor, no queremos una palabra de juicio, sino que queremos una palabra de restauración. Una palabra que nos limpie, una palabra, Señor, que nos forme, Señor, para poder ser tus siervos, para poder ser la novia del Cordero. En el nombre de Jesús, Padre. Gracias, Señor, porque tú estás enviando ese espíritu de Elías, Padre, para poder preparar el camino, para poder preparar un pueblo bien dispuesto, Señor, para la hora señalada, para el día del Señor. En el nombre de Jesús, Padre, gracias por esta palabra que tiene el poder de limpiarnos, como dice el Evangelio de Juan. Ya estamos limpios por la palabra que hemos recibido. Si verdaderamente la hemos recibido, esta palabra es agua limpia, es agua pura, que va a purificar nuestra conciencia de obras muertas para que podamos servir al Dios vivo. Señor, bendice a tu siervo, bendice esta congregación, Padre, que puedan estar siempre cimentados en la roca, parados en la sana doctrina, Señor, hasta el día que suene la final trompeta y decimos amén y amén al Señor. Que el Eterno nos bendiga, queridos hermanos. Será hasta la próxima oportunidad.